Lucas 2, vamos a leer los primeros 20 versos y de ahí vamos a considerar algunas cosas en estos 30 minutos que tenemos. ¿Les parece bien? Vamos a la palabra. En esos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia ahí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, cuyo embarazo ya estaba avanzado. Mientras estaban ahí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo, un varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos. En esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Lo reconocerán por la siguiente señal: encontrarán a un niño envuelto en pañales. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos a Belén, vamos y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José, y ahí estaba el niño acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados. Pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Los pastores regresaron a sus rebaños, glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal y como el ángel les había dicho. Aquí tenemos este momento tan anunciado, incluso precisamente 700 años antes. Este nacimiento en Belén había sido anunciado y profetizado por el profeta Miqueas en el capítulo 5, verso 2. Cuando Miqueas, 700 años antes de la venida del Señor Jesucristo, anunciaba lo siguiente: pero tú, oh Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá, y no obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Y aquí tenemos esta historia desarrollándose alrededor de José y alrededor de María y alrededor de este embarazo que estaba cerca de ser un embarazo de término. Estaban ya en los últimos días, en las últimas semanas para recibir a Jesús, y estando esperando su nacimiento en Nazaret, se encontraban José y María en su ciudad donde vivían, su ciudad donde habitaban, y reciben esta noticia, este edicto pronunciado por César Augusto, el emperador de todo el reino, de todo Roma, de todo lo que alcanzaba la extensión del imperio romano. César Augusto era el gobernante. Y este César Augusto precisamente viene a ser el sobrino de Julio César. Este César que lo adopta como su propio hijo. Entonces César Augusto se convierte en el gobernante del imperio romano, y César Augusto lo primero que hace, o la primera decisión que toma, es precisamente hacer un censo. Y en este censo lo que se hace, y el objetivo que tiene hacer un censo para un gobernante de esa época, tenía dos objetivos principales. El primero, medir su poder. ¿Cómo? Con el reclutamiento militar. La capacidad militar que tiene su imperio se contabiliza a través de un censo en el que se evalúa la fuerza y la cantidad de varones que pueden reclutar en el momento de una invasión y de una intervención militar. La segunda razón
razón que un emperador tendría para hacer un censo sería precisamente dinero, la manera de saber los negocios que existen en el imperio, la actividad económica de las personas y el número de personas que existen viviendo en cada ciudad y de cada lugar de origen, de tal manera que pudieran cobrar más y más impuestos e imponer más cargas económicas sobre las personas y los habitantes del imperio. De tal manera que César Augusto emprende esta iniciativa de llamar a regreso de sus ciudades de origen a cada persona de todo el imperio romano. Ahora, es interesante pensar que César Augusto se levantó esa mañana creyendo que a él se le había ocurrido una muy buena idea, sin saber que este momento de la historia estaba agendado en los libros de Dios y anunciado 700 años antes de que esto ocurriese. Y Dios, es interesante verlo y reconocerlo, que Dios se mueve detrás del telón de las naciones para obrar sus propósitos soberanos. Es decir, cuando los emperadores, los gobernantes y los reyes parece que son quienes determinan el movimiento del mundo y las decisiones globales de este planeta, realmente nos damos cuenta que detrás de ellos se encuentra un Dios que, como dice Proverbios 21:1, dice: el corazón del rey es como un arroyo dirigido por el Señor. Podemos ver a los gobernantes, podemos ver a los países, a las naciones y las economías creyendo que son quienes toman y deciden el rumbo de la humanidad. Y sin embargo, aquí vemos un Dios que toma y pone en el corazón de un líder pagano el hacer un censo que forzaría a José y a María a moverse de su ciudad donde habitan hacia la ciudad de Belén, donde Dios ya había anunciado por el profeta Miqueas que tendría que nacer el Salvador del mundo. Es decir, Jesús hubiese nacido en Nazaret, donde vivían María y José, pero César Augusto hace un censo que provoca y forza que se tengan que desplazar de una ciudad a otra con un embarazo prácticamente de término. Y por eso me encanta esta frase que utiliza John Piper hablando acerca de este momento de la historia. Dice: tenemos una gran razón para regocijarnos, que sin saberlo, todos los reyes, los presidentes, los principales y los cancilleres del mundo siguen los decretos soberanos de nuestro Padre en los cielos para que nosotros, sus hijos, seamos conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Es interesante ver cómo Dios utiliza las decisiones y los decretos de un gobernante y de un imperio para guiar a sus hijos, a estos pequeñas personas en medio de un gran imperio, para que Dios cumpla sus propósitos soberanos decretados cientos de años antes de que esto llegara a suceder. Y esto, familia, precisamente nos tiene que hacer pensar acerca de nuestro entendimiento de quién es Jesús. Esta temporada de Navidad, como hemos venido conversando en las semanas anteriores, y seguramente tenemos amigos, tenemos familia, quizá estás aquí visitándonos esta tarde y pensando: Jesús es una buena idea, Jesús es un buen profeta, Jesús dejó buenas enseñanzas que podemos seguir e imitar. Y sin embargo, considerando cómo en Cristo Jesús, en su vida, en su nacimiento, en su muerte y en su resurrección, se cumplen las promesas y profecías mesiánicas anunciadas cientos de años antes, tenemos que reconocer y darnos cuenta que Jesús no es un personaje que trató de acomodar su vida para dar la impresión de ser el Mesías prometido, sino que Jesús mismo es Dios, y todos los sucesos y acontecimientos de la historia se alinearon soberanamente porque Dios así lo dispuso para que Cristo naciera de acuerdo a las profecías anunciadas cientos y cientos de años antes de que Jesús llegara. Una profecía más encontramos cuando Herodes escucha acerca de este Salvador. Y Herodes, preocupado por esto, decreta que los bebés que vivieron y viviesen en Belén y sus alrededores fuesen asesinados para evitar que este Salvador naciera y creciera. Menores de 2 años serían aniquilados. Y José, en sueños, es advertido por Dios para moverse y convertirse en una familia de migrantes que escaparían a Egipto hasta la muerte de Herodes.
Es interesante darnos cuenta que Jesús mismo, Dios mismo, escogió la pequeñez y convertirse en un refugiado huyendo a Egipto para entonces regresar después de la muerte de Herodes y cumplir lo que Oseas 11:1 decía cuando menciona: de Egipto llamé a mi hijo. Una profecía también anunciada 800 años antes de que Cristo mismo viniese. Una profecía más la encontramos en Isaías, cuando dice la escritura que lo llamarían Nazareno. Ahora, todo esto sucede porque María y José, después del nacimiento de Jesús, regresaron a Nazaret a vivir en esta ciudad donde tenían su domicilio acostumbrado. Al regresar, Jesús creció y la gente le reconocía como el Nazareno o como Jesús de Nazaret. ¿Has escuchado esto? Jesús de Nazaret. Esto es una profecía anunciada 700 años antes de que Jesús llegara por el profeta Isaías. Ahora, algo más interesante todavía de esta profecía es que Nazaret ni siquiera existía cuando Isaías dijo que aquel Mesías sería llamado el Nazareno. Es decir, cada una de estas cosas, más de 330 profecías mesiánicas anunciadas en el Antiguo Testamento, son y tienen su cumplimiento en la persona de Cristo Jesús, su vida, su nacimiento, su muerte y su resurrección. Es decir, no hay probabilidad estadística que pueda obtenerse para medir semejante precisión, lo cual hoy nos da confianza como seguidores de Cristo de que Jesús no es un personaje de la historia nada más, no es un buen profeta, no es un buen maestro de la moral. Jesús es Dios, Jesús es Rey de Reyes, Jesús es Señor de los señores. Y aquí tenemos a esta pareja emprendiendo el camino que lleva a Belén, más forzados por sus circunstancias alrededor de ellos que porque ellos tuviesen el plan de realmente ir a Belén con ninguna intención. Son obligados por el edicto de este gobernante pagano que realmente está siendo usado por Dios para los propósitos soberanos que Dios ya había predispuesto. Vemos en el verso 4 que José, fíjate lo que dice la escritura, era descendiente de David y tuvo que ir a Belén. Quiere decir, no les quedó opción más que ir a Belén. Fíjate lo incómodo y lo totalmente opuesto que sería planear un viaje como este, dadas las circunstancias de vida de este matrimonio, o de esta pareja comprometida más bien. Verso 5 dice que llevó consigo a María, su prometida, cuyo embarazo ya estaba avanzado. Ahora, yo no sé, señoras que han estado embarazadas alguna vez, pero ¿cómo te sentías cuando tu embarazo andaba entre 35 y 40 semanas más o menos? Mi esposa Sofía ha tenido 3 embarazos y pues yo he acompañado el proceso como un fiel y amante esposo de mi mujer. Algunos hombres que están aquí han disfrutado acompañar a su esposa el proceso del embarazo. Qué bendición y qué pacífico y placentero es, ¿verdad que sí? Señoras, ¿verdad que es una bendición? Ahora, imagínate viajar 115 kilómetros de Nazaret a Belén con 36 semanas, 38 semanas, porque terminando este viaje iban a ser Jesús, 38 o 39 semanas de embarazo en burro, en carreteras rurales. Ahora, digo, estamos hablando entre gente adulta, ¿cierto? ¿Cuántos han estado embarazadas? Mujeres, levante su mano. ¿Cuántos esposos han acompañado en este proceso de santificación que Dios nos lleva al acompañar a nuestros esposos en sus embarazos? Ahora, ¿cuántos saben que las mujeres embarazadas van muy frecuentemente al baño? Ahora, imagínate 115 kilómetros, 39 semanas de embarazo en burro, teniendo que dormir a las orillas del camino, teniendo que atenderte y teniendo que caminar durante 115 kilómetros para llegar al destino de Belén. Es complicado, no tiene nada de romántico, no tiene nada de sexy, no tiene nada de emocionante. ¿Estás conmigo? Porque muchas veces creemos que solamente el seguir a Dios es esos momentos en los que el ángel se presenta, pero realmente seguir a Dios es todo lo que sucede después de tener ese gran momento sobrenatural con Dios.
Es decir, seguir a Dios consiste en escuchar su voz y después caminar en fe y obediencia. Es decir, la fe es simple, pero no es fácil. Dios te da un destino, pero no una lista de indicaciones de cómo llegar a Él. Casi quisiéramos que Dios con el ángel les hubiese entregado un iPhone con Google Maps para que supiesen las indicaciones y cada uno de los procesos y decisiones que esta pareja tuviese que tomar para llegar a dar a luz al Salvador del mundo. Y sin embargo, Dios no funciona de esa manera. Y normalmente, cuando estamos pensando en nosotros y buscando el plan de Dios para nuestras vidas, estamos a la espera de escuchar y recibir momentos sobrenaturales para poder guiar nuestra vida. Y al parecer Dios no funciona así. María y José tuvieron un encuentro extraordinario y después muchos momentos ordinarios de obedecer a Dios. ¿Estás conmigo? Es decir, que probablemente tendrás un encuentro con Dios y la mayor parte de esos encuentros se verán en su palabra o se verán a través de una voz de sabiduría en tu vida. Probablemente una palabra que Dios traiga a tu corazón, pero la mayoría de los momentos serán momentos ordinarios de obediencia, donde verás la soberanía de Dios guiando tu vida hacia sus propósitos divinos. Por eso la Escritura dice en Salmo 37:23 que el Señor dirige los pasos de los justos, porque es precisamente cuando caminamos que vemos a Dios guiando y encaminando y dirigiendo nuestras vidas hacia sus propósitos soberanos. ¿Estamos juntos? Es la manera en la que funciona. Muchas veces estamos a la espera. Bueno, Dios me dijo que Jesús va a nacer y ya, pero ellos están caminando, ellos están siguiendo, viviendo y avanzando, porque déjame decirlo así: si Dios dirige tus pasos, no te puedes perder su voluntad para tu vida. Si Dios dirige tus pasos, realmente, déjame decirlo de esta forma, te vas a estrellar con la voluntad de Dios para tu vida. Fíjate lo que dice la Escritura en el verso 4, dice: José tuvo que ir a Belén. No es como dije: oye, María, mi amor, 39 semanas, ¿cómo ves si nos aventamos un viajecito en burro, 115 kilómetros? ¿Estás conmigo? Nadie en su sano juicio nunca. Es decir, Sofi y yo hicimos un viaje, déjame lo digo nada más entre paréntesis, a la playa en la semana 36 del embarazo más o menos. Y de regreso de Vallarta a Guadalajara tuvimos la bendición de hacer 9 horas de camino. Con una señora embarazada en su tercer embarazo de 36 semanas, un niño de 5 años y un niño de 2. Y pues no nos bendijo así demasiado. Así que imagínate, realmente no es algo que planeas. Pero dice la Escritura que José tuvo que ir a Belén. Fíjate, el verso 6 dice: mientras estaban ahí llegó el momento de que naciera el bebé. Es decir, cuando caminas y sigues en obediencia y le has dicho sí a Dios, su voluntad, y Dios va a asegurarse que su voluntad te encuentre a ti. Tú lo que te tienes que asegurar es que tus pasos, como dice el Salmo 37, sean guiados por el Señor. Es decir, dice: el Señor dirige los pasos de los justos y se deleita en cada detalle de su vida. Así que te puedes deshacer del estrés de decir: estaré en la voluntad de Dios, estaré viviendo de acuerdo al propósito de Dios. Yo te diría: tú caminas siguiendo a Jesús. Acércate a los devociones y los hábitos de buscar a Dios en su palabra, estar conectado a la vida de la iglesia, estar buscando al Señor en consejo sabio de otros, y su voluntad te va a encontrar a ti. ¿Estamos juntos? Dice el verso 7 que María dio luz a su primer hijo, un varón, y lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. Escucha esta última frase: no había alojamiento disponible para ellos. José y María fueron a Belén sin una reservación. No había Expedia, no había opciones de reservación. Ellos fueron en obediencia a lo que tenían que hacer, porque la vida así se acomodó. Y entre paréntesis decirte, a veces cuando estés pasando por las circunstancias adversas de tu vida, considera que a lo mejor, si eres una persona que ama a Jesús y que está caminando, siguiendo los pasos de Cristo, las situaciones
globales del mundo posiblemente están encaminando tu vida a sus propósitos soberanos. Dice que no había alojamiento disponible para ellos, y me encanta esta frase que dice así: el camino al Calvario empieza con un aviso de no hay lugar en Belén y termina con las bofetadas y burlas de la cruz en Jerusalén. Es decir, Jesús comienza su vida con un letrero de no cabes aquí, no hay lugar para ti, aquí no hay espacio, y el único lugar disponible fue un pesebre, un lugar, un depósito donde se ponía la comida de los animales, en un establo. Y en ese lugar el Salvador escogió nacer de una virgen en una ciudad insignificante y pequeña. Ahora, tenemos que entender que Jesús pudiera haber nacido, si Él hubiese así decidido, en una familia adinerada. Pudiera haber convertido las piedras en pan cuando estaba en el desierto siendo tentado por el diablo. Podía haber llamado 10,000 ángeles para que vinieran a ayudarle en Getsemaní, en medio de su agonía y sufrimiento. Pudiera haber bajado él mismo de la cruz para salvarse a sí mismo. Pero la pregunta no es lo que Dios puede hacer, sino lo que Dios quiere hacer. Y la voluntad de Dios era precisamente que, a pesar de la riqueza de Cristo, sentado en gloria y esplendor a la diestra de Dios, Él llegara a ser pobre para nuestro bien. Por eso la Escritura dice en 2 Corintios 8:9, dice: ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Y por eso los ángeles se presentan a estos pastores que dicho sea de paso, los pastores en esa época eran personas marginadas, personas malqueridas, personas que no tenían acceso a las ciudades, vivían a los alrededores, en el perímetro de la ciudad. Y estaban estos pastores insignificantes, pobres y marginados, y el anuncio más importante de la historia de la humanidad, las buenas noticias de gran alegría para todos, son traídas al grupo social más marginado y menospreciado de la cultura de su tiempo. Es interesante, ¿no es así? Cómo su nacimiento ya era un anuncio y una muestra de lo que sería toda la vida de Jesús. Desde el nacimiento vemos una invitación a acercarnos a un pesebre humilde y sencillo, donde no hay nada intimidante en ello. Un lugar abierto para todos aquellos que desean venir a ver el Salvador de las naciones. Toda la vida de Jesús, su nacimiento y su muerte, es una invitación para venir hacia Él, el Salvador del mundo. Cuando Jesús mismo se encontraba predicando y los niños se acercaron a Él, los discípulos le dijeron: calmados, Jesús está predicando su sermón, ¿se acuerdan? Jesús dijo: no, déjalos que vengan, déjalos que se acerquen, déjalos venir a mí. Porque toda la vida de Jesús era una invitación para todos aquellos hambrientos, pequeños y necesitados que sabían que necesitaban desesperadamente de un Salvador. La mujer con el flujo de sangre. Las multitudes van caminando y hay una mujer que toca el manto de Cristo con fe, y Jesús dice: alguien me tocó, alguien me tocó. Y todos los discípulos dicen: Señor, pues ¿quién te tocó? Pues todos están montoneando como que alguien te tocó. Jesús dice: no, hubo alguien que se acercó con fe, está invitando, mi poder está tocando la puerta del trono de gracia. Y yo puedo sentir cuando hay un corazón así, cuando soy invitado a un lugar así, mi fe se activa y abro mi vida para otros. Y de esa forma Jesús tocó a esta mujer, dijo: alguien me tocó. Zaqueo, este pequeñín tramposín, suena como canallín, ¿no? De las elecciones. Este canallín, Zaqueo, Saqueín, canallín, cobrador de impuestos, tranza, de pronto se sube a un árbol porque hay algo en ese hombre Jesús, y lo ve a lo lejos, y Jesús ve un corazón que está invitándolo.
Y Jesús se voltea y le dice: hey, Zaqueo, hoy voy a ir a cenar a tu casa. Es ese Dios que invita. Es ese Dios que está dispuesto a abrir su vida. Es ese Dios que vino a entregar su vida para todo aquel que quiere hacer morada en su corazón, para que Él venga a nacer, a vivir y a reinar. Fíjate lo que dice la Escritura. El anuncio de los ángeles es: no tengas miedo, traigo buenas noticias de gran alegría para toda la gente. Gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Las buenas noticias de Navidad es que Dios está complacido contigo. Las buenas noticias de Navidad es que tenemos un Salvador que murió con los brazos abiertos para que tú tengas un lugar. Y al pie de la cruz el Salvador te está haciendo la invitación de que si puedes traer el caos de tu vida, que si puedes traer lo sucio, lo imperfecto, lo pequeño, lo insignificante, Él está dispuesto a recibirlo, a encontrarte y a nacer esta Navidad en tu corazón. Fíjate lo que sucede con los pastores, y creo que es interesante lo que sucede con ellos. Reciben el anuncio del mensaje. Y dice que cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos a Belén, veamos lo que ha sucedido. Verso 16 dice: fueron deprisa. Verso 17: después de verlo, le contaron a todos lo que había sucedido. Y creo, amados, que esta Navidad, tú como un pastor, corre presuroso a Jesús. Tú como los pastores, recibe con fe este mensaje. Corre rápidamente hacia Jesús y cuéntale a otros lo que has encontrado esta Navidad. Cuéntale a otros que la esperanza nació. Cuéntale a otros que la esperanza nació. ¿Por qué no te pones de pie conmigo un momento?